Enrique, de nuevo, mil gracias. Y hay tantas preguntas y hay una que me está picando la lengua y es uno cómo logra pensar que va a tener un régimen pensional sólido cuando el 58% del trabajo en Colombia es informal. Trabajo, pensionarse son dos caras de la misma moneda. Si no tengo trabajo, chao pensión. ¿Sí? ¿Cómo ves vos esa situación, Enrique? Y gracias por volver acá a conversar. No, gracias a ti, Juan Manuel. Estos encuentros son maravillosos y además muy agradables. Y a la gente hay que ponerle estos temas lo más sencillos posibles para que los pueda, Pues, digamos, eh, eh, por lo menos abordar, ¿no? No, mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que el hombre tiene unos ciclos de vida y que la humanidad hoy, desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, dice que en temas de sostenibilidad y en temas de ética, hay dos épocas de la vida en las cuales las personas no deben trabajar, que son la niñez, que va hasta los 15 o 18 años según el país, y la vejez, que empieza más o menos hacia los 60 años y que la mayoría de los regímenes la tienen en 65. Y entonces la gente no debe trabajar. Pero los estados tienen que tener políticas públicas totalmente diferenciadas para esas dos épocas de la vida. Para financiar esos cuidados que tienen que tener esas personas que no están en su época productiva. Con la niñez, impuestos, no hay ninguna posibilidad de que sea otra. Y con la vejez, ahorro. Entonces, si nosotros decimos en la vejez lo que necesitamos es tener consolidados unos fondos de ahorros grandes, de tipo público, privado, como usted los quiera, ¿sí? Pero tiene que haber una plata, digámoslo así, para garantizar los ingresos que ya no se tienen porque ya no se tiene el trabajo ni se debe tener. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo hacemos? Como tú dices, para que ese trabajo que se tiene durante la vida productiva tenga posibilidad de tener ese excedente de ahorro para la pensión y que ese excedente de ahorro para la pensión se pueda mantener durante la vida productiva en un tiempo razonablemente completo para construir una pensión, es decir, para pagar ingresos hasta la muerte. ¿Mm? exactamente. Ese punto tiene que ver directamente con la pregunta del 58%. Si los colombianos, más de la mitad, es decir, de 22 millones de personas que están en edad de trabajar en Colombia, 12 no están cotizando al sistema de seguridad social en pensiones, pues entonces tenemos 10 millones que cotizan y 12 que no cotizan. Eso es un problema muy grave. Por eso Eso yo es todo. con una, para Dale. si me preguntan cuál es la mejor reforma pensional, la reforma pensional debe basarse fundamentalmente en la idea de la formalidad laboral. Absolutamente bingo. Ahí sí estamos arrancando por donde es. Es decir, si no hay trabajo, si no hay trabajo organizado, las pensiones son un sueño, porque las pensiones, tú lo has dicho, finalmente son el fruto del ahorro que uno logró hacer durante su vida productiva. Vida productiva, ¿qué quiere decir? Vida con trabajo. Ahora, ¿cómo debe ser el trabajo hoy en día? ¿Tú cómo ves? Se habla mucho del trabajo digno y la OIT habla del trabajo digno y los documentos oficiales hablan del trabajo digno. ¿Qué se entiende por un trabajo digno en relación con el derecho a pensionarse? Pero es un derecho que uno tiene que construir. Es un derecho que no solamente lo regala el Estado, sino que se logra con el sudor de la frente. Cómo ves ese desarrollo del trabajo hoy en relación con la posibilidad de tener un sistema pensional que esté sustentado no en un discurso, no simplemente en un presupuesto, sino en el resultado de un trabajo
que se hace a lo largo de medio siglo, porque las cuentas tuyas te dan más o menos medio siglo de vida productiva en trabajo, ¿no? En trabajo. Ujú. ¿Cómo lo ves? Lo veo de la siguiente manera, si uno conceptualmente empieza por un concepto que hemos denominado sostenibilidad en el mundo hoy, entonces tienen que empezar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y el objetivo 8 de las Naciones Unidas te dice a ti trabajo decente y empresas productivas. Ahí estamos arrancando por un primer escalón conceptual que tiene que ver con un concepto que duró 90 años construyendo la Organización Internacional del Trabajo, que es el concepto de trabajo decente. Ese que tú me estás pidiendo. Ese concepto de trabajo decente tiene Perdón, cuatro. trabajo decente, trabajo digno son Digno es equivalentes. digno y decente, así se denomina, trabajo digno y decente. El Ah, ya. concepto de trabajo digno y decente de la OIT logró construirse hasta el año 99. La OIT nació el 2010, en el 1919, casi Fue 90 lo años, primero. 90 y pico de años. Y ahí entonces tenemos cuatro conceptos básicos que tiene el trabajo decente, cuatro patas de una mesa, que si le quitas una ya no es mesa porque se va todo al suelo. El primero es el tema de los derechos en el trabajo, que la gente tenga derechos completos, salario, que pueda descansar, que se proteja la maternidad, que pueda desarrollar los derechos colectivos, etcétera, etcétera. El segundo es el tema del derecho al trabajo, el empleo, que los estados tengan políticas públicas que le garanticen a la gente entrar a trabajar. Entonces son todos estos sistemas de empleo que en Inglaterra, por ejemplo, empezaron hace muchos años y que en Colombia hasta ahora estamos construyendo con la Agencia Nacional de Empleo y las agencias de empleo y las cajas de compensación, etcétera, etcétera, para unir la oferta y la demanda y conseguirle trabajo a la gente. El tercero es el fundamental concepto del diálogo social. Deje que las partes en la relación laboral se pongan de acuerdo. Y entonces todo el ejercicio del derecho a asociación sindical y todas estas cosas. Y el cuarto, que es al que nos vamos a referir hoy, es el tema de la protección social plena durante la vida laboral y con posterioridad a ella. Y entonces ahí están los riesgos que nacen. El riesgo de la salud, el riesgo de la protección en desarrollo de las actividades laborales contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el riesgo de la Ujú. vejez. Ese riesgo de la vejez es el que se llama pensión. Entonces, Sí. trabajo decente tiene que ver todo con pensión. Es decir, para tener un trabajo decente usted tiene que tener condiciones para ahorrar hacia el futuro y garantizarse sus posibilidades de vida digna con posterioridad a la terminación de su ciclo vital productivo. Ese es el concepto que la OIT tiene y es la relación directa conceptual. Y es Naciones Unidas también, y son derechos humanos, ¿no? Esto tiene un contexto muy interesante filosófico de derechos humanos. Pero entonces ahí viene la situación ya aterrizando esos conceptos básicos, ese marco, digamos, constitutivo de los derechos y que debe ser el marco constitutivo de las políticas que se elaboran para garantizar el logro de esos derechos. ¿Cómo se ubica hoy la situación de, de Colombia y en esta discusión que hay ahora que tiene, creo que está claro, tiene a la verdad dos caras, la discusión laboral y la discusión del sistema de pensiones, porque yo creo que no se puede mirar la una independientemente de la otra. ¿Tú cómo estás viendo que se esté planteando esos temas en el país que nos permitan avanzar en un camino que está recorrido? Porque esto no estamos arrancando de cero, ¿cierto? Aquí no podemos caer ahora en esos complejos adánicos que el mundo empezó y es muy de los gobernantes cuando llegué al poder. Hay que, lo que se tiene que hay que transformar, ¿sí? El trabajo como se entiende hoy sigue siendo el trabajo con las 40 y pico de horas, la continuidad, la estabilidad en el trabajo,
o hay nuevas formas de realizar el trabajo, hay nuevas demandas que finalmente hace la economía del trabajo y que de alguna manera tienen que expresarse también en su correlato, trabajo y hago el ahorro para mi etapa de retiro. No sé si es una pregunta muy gruesa, muy amplia, No, no, no pero porque dale, es, dale. no porque es la verdadera pregunta que se está planteando el gobierno, los empresarios y los sindicatos en las mesas de concertación de la reforma laboral. He tenido oportunidad de aparecerme de vez en cuando allá. Te quiero decir lo siguiente, cuando hablamos de trabajo decente y de estas cosas, siempre estamos hablando de qué elementos entran en la discusión. Y aquí Sí. las nuevas formas de trabajo Ujú. están naciendo todos los días en el mundo, nos pueden llevar a dos situaciones. Una de crear mucha riqueza y muchas posibilidades de futuro para las personas, o otra, llevarnos a informalidades que no somos capaces de incluir para garantizar el futuro de las personas en la vejez. Entonces, ¿qué Ujú. estamos diciendo? Que en la discusión sobre las plataformas, por ejemplo, de los trabajadores digitales o en la discusión de los trabajos de Uber o de los trabajadores de delivery, etcétera, ahí hay una discusión fundamental que tiene que ver con un artículo central de la Constitución de Colombia, que es el artículo 25. Ahí dice así, Juan Manuel, Mm. el Estado garantiza la protección del trabajo, coma, en todas sus modalidades, En todas sus modalidades, muy coma, importante. los trabajadores tendrán derecho a tal cosa. ¿Sí? Esa expresión Ujú. que metieron los constituyentes en todas sus modalidades está diciéndole al Estado que tiene que tener una política pública totalmente dirigida a que cualquier persona que trabaje en Colombia tenga trabajo decente, independientemente de que sea un trabajador con contrato de trabajo clásico, el que estabas hablando, ¿no? Sí. Trabajador de Bavaria, que trabaja en una fábrica, entraba a los 16 Eh, años, salía sí, pensionado a yo. los 50, tenía el barrio La Perseverancia junto y eh, además tenía el hospital propio, etcétera. No, no, eso ya no, ¿sí? Eso se y, acabó. ese fue el que yo conocí con Coltejer y Fabricato en Eso, Antioquia. proteger, fábrica, ¿Sí? eso Y ya a no más o existe menos casi que los puestos eran hereditarios. Cuando se pensionaba el papá, todo. había como una preferencia para Exacto. que el hijo o un hijo o una hija entrara a trabajar. Pero de acuerdo, Entonces, perfecto el esas nuevas punto, modalidades y formas de trabajo que perfecto. todas necesitan formalidad laboral, que no necesariamente es contrato de trabajo, implica fundamentalmente que toda persona que produzca dinero tenga la posibilidad de acercarse al sistema de ahorro pensional, llámese el que quiera, ahorita miraremos eso, el que quiera, Sí, el que el Estado le ponga, etcétera, etcétera, para poner ahí su ahorro y aspirar a tener la protección en la vejez. Esa es una parte fundamental. Colombia se ha acercado un poco ahí, pero es un poco desde el punto de vista de la voluntariedad. Es decir, usted como trabajador independiente tiene voluntariamente la posibilidad de armar su cosa, su pensión. ¿Mm? Si no lo hace, no está cometiendo ningún tipo de irregularidad frente a la ley. Mientras que si es ujú, un trabajador asalariado que tiene un contrato de trabajo, si su empleador no lo afilia a las pensiones, pues tendrá unas infinitas multas sanciones. del Ministerio del Ujú. Trabajo y usted lo podrá demandar y le sale carísimo. Entonces, digamos, hay que acabar con el escenario de la mera voluntariedad y empezar a pensar en la realidad de que esas personas puedan eh, construir una pensión. Pero si no la construyen financieramente, hay que empezar a trabajar en la idea de la pensión universal solo por el hecho de ser ciudadano. Esa es la línea política de los gobiernos progresistas en el mundo entero. Y en algunos países ya está mucho más que consolidada, ¿no? Como los países nórdicos.
donde usted cumple 65 años y tiene derecho a una pensión sí o sí. ¿Mm? Y si llega a tener un ahorro, la puede mejorar, ¿no? Y si tiene un ahorro, la puede mejorar. Y durante su vida laboral ya se está hablando de que cuando no tenga trabajo tiene derecho a su renta básica universal, que tendríamos todos, de la cual podría usted sacar también un poquito para la pensión. Entonces, digamos que ahí vamos Exacto. empezando a pensar cómo es que se tiene que dar esta digamos, Es, discusión que se va a dar en la es, reforma pensional. y que es absolutamente clave. Es que fíjate que yo creo que uno de los efectos de la pandemia en algunos países, en otras Colombia, fue que por lo menos apareciera el tema del ingreso básico universal, ¿se acuerda? Y que tiene ese común origen, ¿cierto? Que yo creo que es muy importante y yo creo que entra a llenar ese vacío que hoy existe cuando se está mirando estos temas con las fracturas que tiene el trabajo, con las precariedades del empleo y con la necesidad y el derecho a tener garantizada esa etapa final de la vida a través de una pensión, ¿sí? Yo creo que ese punto eh, está caminando y yo veo que ahí podríamos tener avances. Yo mirando para esta conversación, se me había olvidado, me topé por ahí con algo que fue una ley de Iván Duque de formalización, la ley 1988. ¿Eso fueron honores a la bandera o hay unos elementos para hacer formalización? Porque es que yo creo que no podemos hablar, ya lo hemos dicho muchas veces, repitámoslo, pensar que podemos tener una política importante de pensiones cuando estamos parados en las arenas movedizas de una informalidad de altísimas proporciones. En el Ministerio del Trabajo nos tocó digamos, abordar ese tema de la formalización laboral y llegamos como a la conclusión inicial cuando empezamos los programas que nos tocó gestionar, como a la conclusión de que son varios instrumentos del Estado para lograr la formalidad, varios. ¿Mm? Uno es definitivamente hacer un proceso casi que cultural y político en el cual los que tengan empresas, chiquitas o grandes, de cualquier nivel, entiendan que para ellos es una verdadera ganancia pagar al sistema pensional. Y lógicamente al de salud, y lógicamente de formalizar a sus trabajadores. Primero porque previenen una cantidad de riesgos de carácter judicial, pero segundo porque están creando una riqueza hacia el futuro y una tranquilidad para su gente que le va a dar mucho mejor productividad y tal. Ese es como un primer elemento de política pública. Un segundo ¿Y elemento es, ahí se avanzó en algo o simplemente quedó el no, planteo? yo creo que, no, yo creo que cuando uno va a una reunión, por ejemplo, hoy en la ANDI, ya el tema de formalidad laboral está, o sea, todos los documentos de desarrollo, por ejemplo, ha estado con, pues, digamos, la misión de empleo, ¿no? Siempre Ujú, ujú, poniendo la lupa en el tema de ujú. formalización. Pero lo más Perfecto. importante es hacer operativa la política pública, no Eh, escribirla, porque eso no, si no, escribir es chévere, o no, sea, eso de desarrollo produce cosas, ¿sí? Muchas, no, no. pero que no se queden Y, aquí en el anaquel de la biblioteca, sino que de verdad empiecen a funcionar en la calle, ¿no? Así concretico. ¿Mm? Y y ahí entonces, donde empieza, y ahí donde los gobiernos entran a jugar un papel, ¿no? claro, Y concretamente el ahora podemos segundo mirar grupo de instrumentos es cómo hacer para hacer formales a los trabajadores eh, independientes. una política Tú y para que yo, tú y apoye yo ese tuvimos una proceso. experiencia de vida en la alcaldía cuando dijimos, nos llegó una sentencia de una señora Nelly Villamizar de Peñaranda que nos dijo que teníamos que Sí, formalizar a todos los trabajadores que sí, trabajaban en ventas ambulantes en Bogotá. Y nos sí, puso a señor. hacer un censo y a decir tal. Y pues yo me puse a construir un instrumento en el cual le conseguíamos trabajo formal a esas personas. Y un día hicimos una asamblea para presentarles el Sí, resultado de ese trabajo. Y llevábamos un listado, un menú de posibilidades
donde muchas empresas grandes, medianas, de Bogotá, a través de la Cámara de Comercio y amigos empresarios, todo lo que tú quieras, ¿sí? Hablamos con amigos empresarios, ahí donde tú estás sentado, Luisito, ¿sí? Y nos ofrecían, claro, yo le doy trabajo, mándemelos, ¿sí? Y llegamos a la asamblea y los señores líderes de los vendedores ambulantes nos dijeron, mire señor, no me ofrezca trabajito, yo trabajo muy bien, a mí ofrézcame que la policía no me va a sacar del espacio público, organíceme en el espacio público para trabajar y deme la posibilidad de cotizar a la seguridad social. Esa es mi formalidad, señor. No me consiga, yo no quiero tener un patrón, ¿sí? Que me pague un salario mínimo. Yo creo que yo me gano más de un salario mínimo. Nos los dijeron, ¿sí? Como, sí, me acuerdo. Entonces, me acuerdo mira que esa experiencia de vida, ayer que estábamos discutiendo el tema de las plataformas y toda esta cosa, tú no lo solucionas diciendo, se presume que existe un contrato de trabajo entre el señor del Uber y el algoritmo, ¿sí? Que es lo que quieren unos dirigentes sindicales hoy, hacer eso, ¿sí? Pues tú no, con eso no estás haciendo nada. Porque la verdad es que esas presunciones legales se vuelven ridículas, ¿sí? Se vuelven entelequias de carácter jurídico que no aplican en la calle. Entonces, ¿cómo hacer más bien para que los trabajadores que quieren trabajar de forma independiente, como por ejemplo tú y yo, lógicamente, nosotros nos parecemos más a Shakira, o sea, facturamos, ¿sí? Solo en eso, ¿no? pero te quiero decir que el segundo gran instrumento es cómo hacer para que los trabajadores independientes, en forma casi que obligatoria, y que tengan la posibilidad de cotizar. Ese es el segundo. El tercero que hay que aplicar es verdaderamente tener un aparato de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo a las empresas que tenga uñas, dientes, y no ese instrumento de los inspectores del trabajo que la verdad en Colombia todavía no salen de su incapacidad institucional para verdaderamente poner multas, ¿no? Y cosas. Yo te hago un símil. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio pone multas que pasan de los 300, 400, 500 mil millones de pesos, la hemos visto. Mientras que el Ministerio del Trabajo no se puede pasar de 5.000 salarios mínimos. Nunca jamás. Entonces, verdaderamente es un sistema que no tiene las uñas que debe tener. Entonces, ese es como el tercer instrumento. Yo creo que ahí, y lógicamente, pues construir un sistema pensional que le permita a la gente acercarse de verdad con las posibilidades que tiene la economía colombiana y el mercado de trabajo al sistema pensional, que ese ya sería un tema más técnico para conversar. Sí, pero yo creo que aquí tenemos el contexto muy general, que si son dos pilares, que si, no, eso es muy secundario en relación a entender claramente esto. Se nos está acabando el tiempo y te voy a hacer una pregunta, porque vos tenés la experiencia, por una historia larga, no la voy a contar acá. A mí me da la impresión, Juan Manuel, que estas nuevas realidades del mundo laboral, del mundo del trabajo, los nuevos desafíos, las nuevas posibilidades, generalmente están muy ausentes del discurso y las propuestas sindicales. Yo a veces siento los sindicatos viviendo en ese mundo industrial que hablábamos ahora de Coltejer, de Bavaria, de Fabricato, y ese mundo prácticamente desapareció. No lo digo con alegría, es un hecho de la vida y no nos podemos quedar con la nostalgia de la industria que existió, de la organización del trabajo que existió y olvidar las realidades que hoy nos están pellizcando y que le están causando enormes dificultades, pobreza, limitaciones a millones de colombianos. ¿Tú no sientes que hay como un desfase entre muchos de los planteamientos sindicales respetables, pero me parece que están fuera de foco en un alto grado? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo en que las organizaciones sindicales que tiene Colombia, que agrupan al 5%, máximo 7% de los 22 millones aquellos, ¿sí? Digamos, ahí ya hay un llamado de atención y una alarma gigantesca, ¿no? Oh, De los sí. 22 millones que podrían estar en los sindicatos,
como están en Noruega, por ejemplo, todos, ¿sí? Aquí no hay sino el 5%, ¿sí? Entonces ahí hay una primera. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Las organizaciones sindicales tienen un gran reto de modernizarse, entender todas estas modalidades nuevas del mundo del trabajo y todo, pero no solo los sindicatos. Yo creo que somos todos, ¿sí? Todos, sí, Todos sí. somos los que tenemos que asumir esas nuevas realidades, ¿sí? Del mundo del trabajo y verlas como verdaderamente con un sentido de solidaridad social, con sentido de solidaridad social. ¿Cómo es posible que una persona en los puertos de Colombia, que ha sido carpero o cotero durante 30 años, vaya a Colpensión y le salgan 10 semanas de cotización y tiene 65 años? ¿Sí? Eso no puede ser, eso no se puede presentar, ¿sí? Bueno, Y que nos vaya a pasar eso con las nuevas formas de trabajo. Entonces, que un señor de Uber o un señor, un tema que me pusieron ayer, que me dejó, les dije, denme tiempo porque no entiendo nada. ¿Sabes cuántos trabajadoras y trabajadores en Colombia trabajan en la industria de las webcam? Que son estas cámaras donde se hacen, ¿cómo se llama? Como expresiones de carácter corporal que podrían ser o no pornográficas. erotismo 200.000 virtual. personas, Juan Manuel Ospina, 200.000 personas. Colombia es el segundo país en el mundo, después de Rumania, en la cantidad de personas que se dedican a este tipo de trabajo. Y ya Híjole. se organizaron las empresas y ya tienen un gremio, ¿sí? De ellas. Miren las formas de trabajo. ¿Sí? Le estoy hablando de las trabajadoras y trabajadores de webcam, ¿sí? Y así sucesivamente van a empezar Ah, a salir claro. ¿sí? Los recreadores toda esta gente del cuidado, ¿sí? O sea, van a salir muchas formas de trabajo. ¿Cómo vamos a Sí, hacer para asumirlas todas? sí. El presidente Gustavo Petro habla de la economía popular, ¿sí? Que él quiere una economía popular. Esa es una economía informal. ¿Qué vamos a hacer? Que nos diga también entonces cómo vamos a hacer para que esa gente esté formalizada, no desde el punto de vista de los sindicatos, sino desde el punto de vista de poderse acercar a unos mecanismos eficaces que le cubran los riesgos de salud, pensiones, Sí. riesgos laborales y Y, todo el y resto la de vejez, y la vejez, y lógicamente la vejez, ¿sí? ya, claro. Digamos, ¿cómo hacer? Pero con todos. Eso ya el Con- temita de que los Sí, ya, compañeros del sindicato del abuso, separar, no, no, eso no, es no. cosa del pasado. Con todo respeto y con todo respeto. Vea, este es el mejor remate para esta conversación. Se nos quedó ya todo que si, que si es estatal, que si es, qué papel juegan los fondos de ahorro, pues eso será otra conversación. Pero a mí me parece que este es el núcleo. Si esto lo tenemos claro, lo demás se entiende mucho más fácilmente. Enrique, como siempre, mil gracias y comprometidos a tener un segundo tiempo porque el tema lo amerita. Gracias, Sí, gracias. muchas gracias, Juan Manuel. Me parece que quedan esos temitas que también se pueden bajar Eh, muy a lo simple, ¿no? Todos estos temas de qué es ese tema de los pilares y que sí, yo todo creo eso. que esta Sí. reforma pensional está avanzada. Esto no es una cosa de polarizar y que No, no, dice no, no, Azofondos y que dice Petro y que en eso nos vamos a quedar. No, no, no. Aquí hay no, cosas no. avanzadas Y que sin ya caer en hay que trabajar. fanatismos o privatizadores o estatizadores, ¿cierto? Entonces los unos, porque Mira, eso lo no nos lleva público, tú a y yo ningún hemos Pereira. compartido una idea toda la vida de que lo público no es lo estatal. Lo público es lo interés Exacto, público, ¿sí? exacto. Lo Esa público no cosita de que estatal. lo Eso es, estatal es lo público, no, no, no. No, lo público bueno, es todo lo interés público. Hay mucha ok, cosita que hacen personas particulares en Colombia que es público, plenamente exacto, público, como por ejemplo la exacto. luz o el agua, Es, ¿sí? Eso eh, lo prestan muchos particulares, eso es repúblico. y así empezó además. Enrique, nos van a cortar porque aquí Bueno, también hay límites de muchas gracias tiempo. por esta conversación muy No, agradable. no, lo mismo te digo, Enrique, y en nombre de todos los que nos van a escuchar, mil gracias por tu experiencia, por tu visión, por tu claridad. Hablamos, chao, chao.